¿cómo están? Yo soy Ricardo Sevilla y esta tarde en Informativo Basta le voy a contar, espérese usted, con datos duros y contundentes, la información más relevante, porque para algunos, desafortunadamente, la información es un negocio y la verdad, infelizmente, dejó de ser importante, pero para ellos, porque para nosotros no. Para nosotros, como siempre le digo, y decía también el escritor Gabriel García Márquez, ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Y déjeme platicarle, ya para entrarle a la información, que hoy, durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador felicitó, ¿quién lo dijera?, a los legisladores del PRI que promovieron la movilidad de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2029. Vamos a escuchar a López Obrador. Están actuando la mayoría de los legisladores en forma responsable. Los felicito, aunque no le guste a nuestros adversarios, a los conservadores corruptos, pero es actuar de manera responsable porque se trata de garantizar la paz, la tranquilidad en el país, es enfrentar el problema de la inseguridad pública, utilizando todos los elementos buenos con los que cuenta el Estado. Es utilizar al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, para que podamos vivir en paz, que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Entonces, aprobar eso, el que el Ejército y la Marina ayuden en esta necesidad que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad, pues es no solo un deber, es una dicha enorme para un legislador. Solamente los retrógradas, facciosos, corruptos, que están enojados porque ya no tienen los privilegios que tenían antes, ya no mandan, ahora manda el pueblo, son los únicos que están obnubilados, cegados, en una actitud irracional y además, que eso es lo importante, hipócrita, porque ellos son admiradores de fascistas. Esa es la realidad cruda, dura y tupida. Están enojados porque no tienen los privilegios que tenían con Enrique Peña Nieto, los privilegios que tenían con Felipe Calderón, los privilegios que tenían con Vicente Fox. Ya no los tienen, están enojados, están enardecidos y por eso este ataque en contra de la Cuarta Transformación. Y bueno, los ataques una y otra vez y de manera constante se siguen dando en la prensa, como le llamamos nosotros, la prensa corporativa, y en ese sentido, pues bueno, han atacado a la Guardia Nacional y el presidente López Obrador dijo que
El soldado es pueblo uniformado y de hecho defendió a la Guardia Nacional de estas críticas lesivas que han recibido de parte de los voceros del neoliberalismo, como siempre. Vamos a escuchar al presidente. Y contamos con una institución que se fue creando a través del tiempo y que tiene pues capacidad para ayudar en la tarea de seguridad pública. Y sobre tiene elementos, tiene instalaciones, tiene colegios, tiene disciplina, tiene preparación, no está vinculada a grupos de intereses creados, no está vinculada a la oligarquía. El soldado es pueblo uniformado. ¿Dónde están los escándalos de los militares corruptos? El ejército mexicano no es como otros ejércitos. Y lo mismo en el caso de la Marina. Entonces, ¿por qué no contar, en vez de 115,000 elementos que tenemos de la Guardia, contar con casi 400,000 más del Ejército y de la Marina? Estamos hablando de 500,000 elementos para tener en todo el territorio nacional presencia de elementos para garantizar la seguridad pública. ¿Cuántos habían cuando llegamos al gobierno? 20,000. Desafortunadamente, estos personajes están hablando desde la herida. Estos personajes están pensando que vaya mejores opciones, sí, aunque usted no lo crea, hay personajes que están diciendo, quién sabe, animados por qué Besania, que hubieran sido mejores candidatos José Antonio Meade. Así de locos están. Incluso hay locos delirantes que sostienen que Ricardo Anaya, sí, Ricardo el Cerillo Anaya, imagínese usted, habría podido ser un mejor presidente. Por favor, vaya locura. Y para hablar precisamente sobre este tema, que es un tema bastante locochón, me da muchísimo gusto saludar y cederle los micrófonos a nuestra querida amiga Deniel Cabrera. Deniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches ya. Ricardo Sevilla, te mando un saludo a ti y a tu hermosa audiencia memoriosa. Estaba viendo los comentarios de la oposición que está tan llena de odio, tan enojada en contra del presidente, y me quedé pensando en que ellos en realidad no han analizado todas las ventajas que hemos tenido en México de que él sea nuestro presidente y que inclusive ellos también están disfrutando de estas ventajas. Porque fíjense, si hubiera ganado la presidencia José Antonio Meade, en medio de una pandemia y de una crisis mundial, jamás hubieran llegado apoyos a discapacitados, adultos mayores, becas desde niños de kinder, primaria, secundaria, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos escuchado. Porque recuerden que José Antonio Meade decía que eso que proponía nuestro presidente en ese momento era imposible, porque no había forma de poder sacar todo ese dinero del gobierno para apoyar a la gente. También decía José Antonio Meade que nuestro presidente jamás podría llevar a cabo las megaobras que estamos viendo que sí se están llevando a cabo. ¿Y cómo resolvía el PRI los problemas económicos? Pidiendo más deuda y aumentando impuestos. Y José Antonio Meade, como exsecretario de Hacienda, condonaba impuestos a Walmart, Kimberly Clark, etcétera, etcétera. También recordemos que estaban reforzando mucho a Iberdrola y debilitando a la CFE. Entonces, imagínense en la pandemia, en este conflicto que estamos teniendo actualmente, con impuestos arriba, sin apoyos, la gente sin poder salir a trabajar en la pandemia,
las grandes empresas sin pagar impuestos para poder ayudar a la gente en medicinas, etcétera, etcétera. ¿Cómo estaría la población? ¿Cómo estaría el país? Ahora, si hubiera ganado Ricardo Anaya, pues él decía que el petróleo ya no iba, que era cosa del pasado. Así es que no hubiera invertido, no hubiera comprado Deer Park, no hubiera construido Dos Bocas, no hubiera subsidiado las gasolinas, como lo que hizo nuestro presidente, que eso ayudó a que la inflación no subiera. Entonces imagínense cómo estaría la inflación, el peso delante del dólar totalmente débil. Sería una locura. Y estamos teniendo noticias de que están habiendo muy buenos excedentes en Pemex, gracias a las buenas iniciativas que llevó a cabo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, imagínense cómo estaría la gasolina, si iba subiendo esta gasolina, la línea, los gasolinazos eran cada mes, y con esta crisis mundial del petróleo, México estaría hecho un caos. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera ganado Bronco? Bueno, pues Bronco fue a la cárcel y todavía tiene sus manos, así es que esa promesa de las manos ni siquiera la pudo llevar a cabo. Así es que a mí me gustaría hablarle a esta oposición y decirle que independientemente de cómo hable nuestro presidente, que pues hemos notado que no les gusta cómo se viste, no les gusta el tonito con el que habla, porque realmente de eso se burlan de nuestro presidente, pues que agradezcan la situación que estamos teniendo actualmente, que ellos también están disfrutando, y analicen esto que estoy diciendo, porque ¿cómo estaría el país si José Antonio Meade o Ricardo Anaya o el Bronco hubieran ganado? Así es que por el bien de ellos deberían de ser agradecidos para traer esas buenas vibras para con ellos y de verdad puedan disfrutar un poquito porque se ven muy enojados, se ven con mucho odio y bueno, les puede hacer daño. Y bueno, pues con esto termino, querido Ricardo, dándote las gracias a ti y a tu hermosa audiencia memoriosa. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Al contrario, querida Daniel, un fuerte abrazo y gracias por tu análisis. La verdad es que estos personajes están completamente descerebrados. No hay comparación posible de ninguna manera. Imagínense nada más, Ricardo de Cerillo, Anaya, Meade y el Bronco. No, están completamente desahuciados y por eso están pensando en que esos personajes podrían haber sido una mejor opción, pero solamente en sus delirios. Y hablando de delirios, déjeme contarle que un juez concedió prisión domiciliaria a Jorge Luis Lavalle, ese ex senador panista que fue vinculado, usted lo recuerda, al caso Odebrecht por corrupción. Y es que después de argumentar problemas de salud, este angelito abandona la cárcel y muy campante se va a su casa. El tipo llevará su proceso de libertad fuera de los separos. Eso sí, nos dicen las autoridades, como si eso cambiara en algo las cosas, que se le cambiará la medida cautelar y además deberá usar un brazalete electrónico. Bueno, el senador deberá acudir a firmar periódicamente mientras se dicte sentencia sobre su situación jurídica. Y fíjese, uno de los argumentos de los abogados de este pillo presentaron que para que obtuviera su libertad a través del cambio de medida cautelar es porque el pobre, además de padecer una hernia, tiene hipertensión arterial. Y eso, caray, ha deteriorado su estado de salud. De veras, público memorioso, que estos malhechores ya ni la friegan. Y es que no se les olvide, público memorioso, que Lavalle fue señalado por el propio Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de haber recibido dinero a cambio de aprobar las reformas en materia energética que propuso Enrique Peña Nieto. Pero este veredicto que lo saca de la cárcel corrió a cargo del juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia,
que tiene su sede en el Reclusorio Norte y recibió la aprobación de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, a quienes algunos apodan, y con razón, Tortuguerz. Imagínese usted cuántas personas están enfermas en la cárcel, pero como no cuentan con los recursos económicos de estos malandrines, pues ellos sí, que se los cargue pifas. Pero estos delincuentes de cuello blanco siempre buscan algún recoveco en la ley para escabullirse por ahí como ratas. Así lo decimos con todas sus letras. Y déjeme platicarle, por otro lado, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respalda la nacionalización de litio que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador con la creación de la empresa Litio MX, un organismo descentralizado que estará dedicado, como ya se lo hemos dado a conocer aquí en el informativo Basta, a la exploración, explotación, beneficio, aprovechamiento, administración e incluso algo muy importante, el control de las cadenas de valor económico de este mineral. Bien, bien ahí por la jefa de gobierno Sheinbaum, porque eso significa que los mexicanos y las mexicanas tendremos soberanía sobre un mineral estratégico y sobre una empresa para poderlo explotar. La jefa de gobierno dijo que se definirá su forma de explotación para tener menos impactos al medio ambiente. Y tiene razón Sheinbaum, porque sin esta empresa llegarían otras empresas, otras compañías, principalmente extranjeras, a tratar de despojarnos de este preciado mineral. Ya ve que para eso se pintan solitos estos cleptómanos. A través de un videomensaje, la jefa de gobierno detalló que México es el cuarto país que concentra la mayor cantidad de este mineral en Latinoamérica y que sus reservas presentan el 2% de todo el planeta. El litio es el oro blanco, usted lo sabe, es el componente principal en baterías de dispositivos como celulares y vehículos, sin el cual, ya se lo hemos dicho, público memorioso, sería muy, muy difícil transitar de energías combustibles contaminantes a energías renovables. Y para que usted se entere de esta nota en las partes medulares, la invitamos a que lea el diario Basta, ya sea en forma impresa o de manera electrónica. Y fíjese usted que la jefa de gobierno, hablando de ella, entregó las llaves de la ciudad a la familia del periodista, sí, del periodista Julian Assange, que no es periodista, me dirán, Sevilla, por supuesto que es un periodista, y no solo es un periodista, es un periodista que ha cambiado la manera de informar en este naciente siglo XXI. Y para hablar sobre este y otros temas, me da muchísimo gusto saludar y cederle los micrófonos a nuestro amigo y corresponsal Juan Hernández. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, muy buenas tardes al auditorio de Grupo Cantón. Bueno, pues fíjate que hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó las llaves de la ciudad a la familia de Julian Assange, en la cual, pues bueno, esta ceremonia que se realizó en el Palacio Virreinal, pues destacó la labor precisamente del fundador de Wikileaks, en el sentido de un país de libertades, pero también en el sentido de que en el caso aquí de la libertad de expresión, nunca en ningún país del mundo se le debe perseguir a alguien por buscar precisamente la libertad de expresión. Escuchemos parte de lo que dijo la jefa de gobierno durante la entrega de estas llaves de la ciudad y nombrar un huésped distinguido a Julian Assange. La ciudad ha sido siempre una ciudad refugio, una ciudad hospitalaria. Lo establece su propia Constitución, que fue escrita hace unos cuantos años y que representa la historia de lucha que ha formado esta ciudad. Esta es una ciudad progresista, que siempre ha defendido las grandes libertades, que ha defendido la independencia. Y para nosotros eso es lo que representa a Julian Assange.
representa la verdad, representa la libertad de expresión y nunca en ningún lugar del mundo puede ser eso perseguido. Déjame comentarte que también en esta ceremonia estuvo presente el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, quien comentó los logros, pero sobre todo lo que simboliza Julian Assange en la democracia y en la búsqueda de la libertad. Valores y los principios más importantes que ennoblecen a la humanidad, reconozca a una persona y a un grupo de personas que son el equivalente a los libertadores del siglo XXI. Por eso el Gobierno de México ha hecho, a través del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta petición al Gobierno de Estados Unidos de que se le conceda el asilo político y el refugio en nuestro país a Julian Assange. Bueno, este es nuestro reporte. Que tengas muy buenas tardes y vamos a ver cómo nos va en las fiestas patrias. Nos va a ir muy bien, querido Juan Hernández, aquí en el Informativo Basta, dándonos su cápsula siempre interesante. Y pues ahí está. ¿Y sabe quién se ha dado también libertades, pero no libertades de expresión, sino libertades, ciertas libertades financieras? El Congreso de la Ciudad de México, que se trae un desastre presupuestario de miedo. Verá usted, el Congreso de la Ciudad de México se convirtió desde hace ya varios años en un lastre para el presupuesto recabado de los contribuyentes, lo cual lo convierte, fíjese usted, en el más caro de todos los congresos del país. Y esto último se debe a gastos, no solo en sueldos elevados o servicios generales, sino también en los servicios personales, en los alimentos y hasta en los servicios de cafetería. Sí, le pongo un ejemplo. Entre 2019 y 2021, el Congreso de la Ciudad de México despilfarró 3,813,000 pesos en productos para cafetería. Eso por un lado. Y por otra parte, déjeme informarle que el presupuesto general aprobado para el Congreso de la Ciudad de México para este año, para este 2022, ha sido de 1,600 millones de pesos. Es decir, el más elevado en todo México, en todo el país. ¿Y sabe qué significa eso? Ahí le va. Si tomamos en cuenta que hay 66 diputados capitalinos, eso significa que cada uno de ellos le cuesta al erario un promedio de 24 millones de pesos. Ahora sí, que no manche. Pero usted dirá, oye Sevilla, pero el salario de todos los diputados es de 52,426 pesos, para decirlo con todas sus letras. Y tiene usted toda la boca llena de razón. Pero ese salario no incluye la contratación de asesorías, no incluye los servicios personales, ni los contratos por honorarios por cada diputado, porque ya ven que se elaboran contratos para que acompañen el trabajo legislativo de cada legislador y, pues bueno, eso corre a cargo del Congreso. Y por si fuera poco, y pese a que más de los congresistas reciben 50,000 pesos de salario y otro pellizquito más por contratar otra clase de asesorías, el Congreso de la Ciudad de México tuvo la brillante idea de gastar un poco más. ¿Por qué no? Ya ve que lana sobra, haciendo convenio para brindarle a los diputados alimentos y otros suministros para que los usen ahí, como no queriendo la cosa, en sus eventos institucionales. Pero mire, si quiere leer los pormenores de esta historia rocambolesca, la invito a que vaya a nuestro portal o a que le eche un ojito al periódico Basta en su forma impresa, que está usted viendo aquí, la portada, vaya portada. Y fíjese precisamente que están señalando al alcalde de la Gustavo Amadero por posible tragedia en el Cerro del Chiquihuite. ¿Se acuerda? A un año del trágico derrumbe de una parte de este cerro, del Cerro del Chiquihuite, que cobró la vida
de 4 personas y el desalojo de varias familias debido a los daños que causó la caída de material rocoso, las cosas siguen complicándose para el edil Francisco Chihuil. Residentes de la alcaldía Gustavo Amadero nos revelan en Informativo Basta que Chihuil ha tenido una política omisa respecto a los asentamientos que corren peligro, pese a que los grupos de vecinos y vecinas han ido a buscar al político a la demarcación. ¿Para qué? Para solicitarle ayuda, público memorioso. Faltaba más, faltaba menos, eso es lo que debe hacer. Y más ahora en estas épocas de lluvia, cuando el cerro se sigue deslavando. ¿Pero qué cree? Que en la alcaldía les dicen que el edil no está, que regresen después. Y es que, de acuerdo con el Atlas de Riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de aquí, de la Ciudad de México, en la Gustavo Amadero, hay al menos 35 colonias en las faldas de la Sierra de Guadalupe donde existen peligros por derrumbes. Además, es un sitio con riesgos de deslizamiento de tierra. Además, hay posible afectación a las viviendas y esto no lo toman en cuenta en esa alcaldía y definitivamente Chihuil se ha dado a conocer como un gobernante omiso, ya que, como le hemos informado aquí en Diario Basta, el alcalde de esa demarcación suele hacer gastos raros e incluso en este caso en concreto hay información que revela que el año pasado quiso lucrar con la tragedia. Pero aquí está usted viendo la cabeza de la nota, aquí está usted viendo el titular. Vaya, lea la información completa en nuestro periódico. Y déjeme contarle, ya para salir un poquito de la Ciudad de México, que normalistas de Ayotzinapa irrumpieron en una base militar de Guerrero, utilizaron un camión repartidor de refrescos, se trató de un grupo de personas que se reclamaron como normalistas de la rural de Ayotzinapa, y bueno, pues irrumpieron, como le digo, en la 35 zona militar en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Ahí se dieron gusto, lanzando piedras y cohetones, eso sí, sin que hasta el momento se hayan reportado personas lesionadas. Pero mire, todo esto sucedió en el marco del 8º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos, ocurrida, usted ya lo sabe, lo hemos platicado, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, allá en Iguala, en Guerrero, y se comprende que estén enojados, pero mire, la vandalización no es el camino, y es que, mire, un sujeto que dice llamarse Melitón Ortega y se presenta como vocero de los padres y madres de los 43 desaparecidos, ya está hablando como la derecha. Y se la pasó gritando que el gobierno federal, que el gobierno de López Obrador tiene pensado militarizar al país y que las Fuerzas Armadas están involucradas en múltiples crímenes de lesa humanidad. Datos duros, ninguno. Inferencias, todas las que quiere, pero están mal informados y por eso mismo confunden gimnasia con magnesia. Y eso, pues no, hay que decirlo con todas sus letras, no cabe. Tiene que haber información contundente, con datos duros. Y bueno, si usted quiere enterarse de esta información, de esta trama, lo invitamos nuevamente a que lea el periódico Basta y en general los invitamos a que lea nuestro periódico y que le entre, por cierto, a Destapando Corcholatas, que es la sección más ciudadana de nuestro grupo, de Grupo Cantón. Éntrele, participe, haga que su voto cuente en Destapando Corcholatas. ¿Y cómo puedo participar, Sevilla? Nos preguntarán. Bueno, a través de nuestras cuentas de Twitter, @diariobasta, @tabascohoy, @quintanaroohoy1 y @campechehoymx.
participe en nuestras encuestas rumbo a las elecciones 2023-2024. Y ya nos vamos, público memorioso, pero antes de irnos, déjenos lamentar que para algunos la información es un negocio, desafortunadamente, y la verdad dejó de ser importante para ellos, pero para nosotros no. Allá ellos y su mala cabeza, pero para nosotros, aquí en Informativo Basta, como decía el escritor Gabriel García Márquez, ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Yo soy Ricardo Sevilla y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontremos por aquí el próximo viernes. Tenga usted una excelente tarde, noche y pase un festejo patrio también muy, muy emotivo. Le mandamos abrazos.